aquí en la región centro hicimos una modificación en la fórmula de iniciación hace aproximadamente unos 3 meses. Muchos de ustedes les hicimos algunas visitas y les comentamos cuáles habían sido esos cambios, pero muchos otros pues se nos quedaron fuera de esa socialización de todos los cambios que realizamos en esta fórmula y cuáles son los beneficios que trae. Entonces el día de hoy les traigo un resumen corto para comentarles cuáles fueron los aditivos, los cambios que se hicieron y algunos resultados que hemos obtenido hasta el momento y que aún continúan en investigación. Siguiente. Lo de rigor, simplemente la acuicultura sigue creciendo a nivel mundial, tenemos una disminución en la pesca, en la captura, y seguimos siendo los acuicultores pues los que estamos llamados a cubrir esa demanda por peces y crustáceos que se está generando a nivel mundial. Colombia, siguiente, pues obviamente no es ajena a esta misma tendencia, aunque en una escala mucho menor a lo que vemos a nivel mundial. Tenemos un crecimiento acumulado a 2017 del 8.5%. Continuamos siendo un país con un consumo per cápita relativamente muy bajo de productos de la pesca. Los reportes indican que nosotros tenemos un consumo per cápita aproximadamente de 7 kilos persona año, incluyendo tanto lo que producimos como en acuicultura como todo el material importado, llámese baza, salmón, atún. Entonces más o menos se considera que lo que ustedes están produciendo junto con los productores de tilapia, cachama y las otras especies, el colombiano consume aproximadamente 3.5 kilos por persona por año. En Latinoamérica tenemos un promedio de más o menos 9.5 kilos, a nivel mundial casi que llega a los 20 kilos persona año. Entonces estamos todavía en un nivel de consumo muy bajo y pues es labor que ya está ejerciendo, por ejemplo, la Federación de Acuicultores, el Ministerio de Agricultura, que ya está un poco más socializado con la producción piscícola. Veo que ya están trabajando estos temas, todo en pro de tratar de mejorar este parámetro, ya que pues como todos lo sabemos, pues la carne de peces es de muy excelente calidad nutricional, tanto en su perfil de nutrientes como en su digestibilidad. Siguiente. Sin embargo, pues aunque vemos un norte, un futuro muy promisorio de mucho crecimiento, en todas las industrias también tenemos muchos limitantes. Tenemos limitantes desde el tipo nutricional, como la disminución en la producción de harina de aceite de pescado, que era una materia prima o es una materia prima que se sigue utilizando, pero cada vez sus precios son más elevados. Tenemos un incremento en los costos de todas las materias primas de forma general y la elaboración de balanceados. Ustedes nos lo hacen recordar y lo viven siempre, porque ¿cuándo ha bajado el alimento en los últimos 5 años? Nunca, ¿cierto? Generalmente esa tendencia siempre es aumentar, desafortunadamente, y desafortunadamente pues también tenemos una especie que es, por su sistema digestivo y su fisiología, pues una especie carnívora que consume dietas altas en proteína, y las proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal, siempre tienen una modificación y una tendencia a variar en su precio internacional con respecto al precio de la soya, que también siempre generalmente va de para arriba, y ahí se modifican todo el resto de proteínas. Tenemos otra limitante actual, y es el incremento en la morbilidad, en la enfermedad de los animales y en la mortalidad como tal, por enfermedades tradicionales, enfermedades emergentes y también otro tipo de enfermedades que se denominan reemergentes, que pensábamos que ya no ocasionaban problema, pero vemos que sí. Incremento en los costos de mano de obra, manejo y energía de las granjas, un fenómeno también para todos, e incremento general en todos los costos de producción de peces, acompañado de una reducción del margen de ganancia. Entonces, desafortunadamente tenemos un buen escenario, pero también tenemos un escenario contrario en que todos los costos se nos han venido subiendo, por lo cual pues siempre tenemos que buscar la eficiencia en todos los procesos que tengamos en la finca. Siguiente. Uno de los principales problemas y de los que siempre hablamos es el estrés. Tenemos que disminuir el estrés en los animales, porque eso es lo que los hace susceptibles a esa limitante que vimos, al aumento de la enfermedad y la mortalidad que tenemos en las últimas décadas. Entonces, el estrés simplemente es una reacción fisiológica de un organismo en el que entra en juego diversos mecanismos simplemente para tratar de defenderse ante una situación o ante amenazas que se le presentan a este animal. Entonces les pregunto, ¿nosotros tenemos amenazas, tenemos estrés en los animales? En la producción acuícola, en la zootecnia, y cada vez que yo tengo un sistema de producción más intensivo en su densidad, como es el de trucha, que maneja unas cargas altas porque la especie lo permite, vamos a tener una situación mucho más estresante y más amenazante. Siguiente. Y va a ser más amenazante y más estresante para cierto grupo de animales. Por eso fue que nos enfocamos en esta dieta de iniciación para incluir todo este tipo de programa que se llama Inmunoaqua, porque en el caso de la trucha, la fase más crítica que tenemos es la fase de estructuración como tal del animal. Los peces en general nacen muy indiferenciados y a medida que va creciendo en el tiempo sus tejidos y sus sistemas se van madurando.
pero realmente cuando miramos la curva de crecimiento de una trucha, pues su peso adulto es alto. Su peso adulto puede estar alrededor de los 3 kilos, lo que hace que esa fase de estructuración sea más demorada. Entonces tenemos que un alevino casi que llega a terminar de madurar todos sus sistemas biológicos digestivos y sobre todo el sistema inmune alrededor de entre los 60 y 80 gramos de peso vivo. Entonces no es que tengamos un alevinito y que ya cuando tiene 10 o 15 gramos o 25 gramos o 50 gramos, dependiendo el programa de alimentación que tengamos, ya dejó de ser alevino y ya se convirtió en un animal completamente formado y adulto. Desafortunadamente no. Hasta los 60, 80 gramos de peso vivo en promedio, seguimos teniendo un animal que todavía es muy susceptible a enfermarse porque todavía no se ha formado en su totalidad. Siguiente. ¿Qué desafíos tenemos? Tenemos desafíos de rutina, que podemos llamar así de rutina, por microorganismos que ya son acompañantes y que siempre están presentes en todas nuestras fuentes de calidad de agua y que consideramos que están o que están distribuidos ya a nivel nacional, como es el caso de la bacteria Aeromona, que yo creo que todos la conocemos o hemos estado con problemas por esta bacteria. Siguiente, que son bacterias que habitan y que se exacerban cuando el animal se estresa. Siempre van a estar presentes en el medio de cultivo, pero si el animal está protegido, no va a permitir que llegue a ese nivel de ataque. Otro problema, por ejemplo, el problema de flavobacteria, que es una bacteria que es proteolítica, entonces ella empieza a generar lesiones tanto en la piel y también a nivel muscular, que mucha gente de ustedes cuando vamos a hacer las visitas en campo nos mencionan que tienen problema de hongo. Y realmente la mayoría de veces el problema no son hongos, sino es esta bacteria. Puede que después venga un hongo asociado a esta lesión, pero es un problema bacteriano y de una bacteria que le gusta mucho aprovecharse del pez cuando se estresa, cuando hay problemas de calidad de agua, cuando hay materia orgánica, cuando hay falta de aseo y desinfección en la granja. Siguiente, y nuevos desafíos sanitarios, como en algunas zonas del país, por acá todavía no se ha reportado, pero hay una enfermedad que se llama boca roja, ocasionada también por una bacteria que se llama Yersinia, que ha ocasionado algunos problemas en algunos sitios del país y que antes no la teníamos, y así como esta, pues hay otra serie de enfermedades tanto bacterianas como virales a las que estamos expuestos, si se permiten pues, incurrir en errores en la bioseguridad que estemos manejando tanto como país como productores. Siguiente. ¿Qué considera la doctora Gina que han incrementado las enfermedades? La expansión de la actividad, intensificación de la producción, comercialización de material genético sin certificación o control, que es una de las teorías que se considera que puede ser el problema que hay en el sur del país. Ecuador sí tiene como tal Yersinia ruckeri ya reportada ante su entidad de sanidad, y lo que encontramos generalmente es una baja implementación de protocolos de bioseguridad y de buenas prácticas de producción acuícola en las granjas. Siguiente. Entonces, como dijimos, el estrés es inevitable, y más en una especie de forma intensiva, y más en los peces, que a diferencia del resto de animales tienen dos características que los hacen más susceptibles, y uno es que tienen que respirar dentro del agua. Entonces el oxígeno disuelto siempre va a ser un primer estrés, y a medida que yo aumento la intensidad o la densidad de siembra, pues tengo que estar muy pendiente del oxígeno, porque el oxígeno es la molécula que me va a permitir que el animal viva y que utilice el alimento que yo le doy para crecer y para estar saludable. Y desafortunadamente siempre las situaciones de estrés están relacionadas directamente con un mal desempeño del sistema inmune. Entonces si yo tengo mucho estrés, inevitablemente voy a tener una baja en la actividad del sistema inmune del pez, y eso provoca una tasa o un aumento tanto en la enfermedad como en la capacidad que tienen las bacterias de colonizar los órganos blancos de los animales que están debilitados. Siguiente. El estrés tiene un desencadenamiento a nivel fisiológico muy grande, hay una respuesta primaria, hay respuestas secundarias, terciarias, se liberan una serie de compuestos, de hormonas, pero realmente lo que nos interesa a nivel zootécnico y de rentabilidad de la granja es esto. Si el animal está estresado, tengo enfermedad de mortalidad, se me baja el crecimiento, se me baja la respuesta inmune, y eso pues obviamente va en contra del objetivo de nuestra producción, que es ganar dinero a partir del crecimiento del animal, ¿cierto? Siguiente. Entonces, el consumo voluntario en cualquier especie que nosotros tengamos de producción representa el 70% de los resultados. Entonces, si el consumo voluntario se ve afectado, obviamente cuando el animal inhibe el apetito, deja de comer, impacta de una vez en el crecimiento y en la conversión alimenticia. Tenemos dos tipos de estrés. Tenemos un estrés agudo, que es un estrés corto,
Generalmente cuando hacemos manejos, biometrías, pero si lo hacemos de la forma adecuada, si utilizamos protocolos, si utilizamos de pronto anestésicos, si usamos el ayuno, si usamos buenas prácticas de manejo de esos animales para poder hacer estas biometrías, pues vamos a tener un estrés agudo muy corto. Pero también hay estrés crónico, que es el que nos preocupa porque es el que nos va a afectar realmente la rentabilidad. Entonces tenemos agentes de enfermedades persistentes, problemas con densidades de cultivo más relacionadas realmente es a la baja de oxígeno o a la acumulación de compuestos tóxicos como amonio, nitritos, nitratos, etcétera. Exposición a nuevos ambientes, hay una cierta dominancia social de los peces también que se ve diferenciada en la heterogeneidad de los lotes, y exposición a enfermedades. Siguiente. Entonces, como el estrés siempre va a estar y va a ser inevitable, lo que toca hacer es minimizarlo. Entonces, las estrategias que se han plantado para minimizar ese estrés es que el animal tiene que estar bien alimentado, y que ojalá ese alimento pues tenga una serie de compuestos que le ayuden a apoyar el sistema inmune y en esa defensa. Manejo adecuado de buenas prácticas de producción acuícola, protocolos de bioseguridad y tratamiento de enfermedades a tiempo, calidad del agua, genética certificada, como todo el manejo de ese programa y todo ese conjunto de parámetros es el que me ayuda a que realmente el animal pues minimice su estrés. Nunca vamos a hablar de no tener estrés porque no tenemos ese mundo ideal todavía. Entonces, ¿qué es importante siempre que un sistema inmune está debilitado? Detectarlo lo más rápido posible. Si yo logro detectar que en la población de peces yo tengo una enfermedad, pero hasta ahora estamos empezando, puedo entrar a hacer su control de una forma más rápida y evitar así una pérdida económica en mortalidad. Siguiente. Entonces, en la nutrición humana realmente empezó a existir una serie de movimientos y de investigaciones que llevaron hacia la vinculación de ciertos productos en las dietas que se llamaban funcionales. Entonces partió esta desde la teoría de Hipócrates, que decía que la comida debe ser tu alimento y tu alimento tu medicina. Entonces toda esta serie de aditivos o productos o dietas alternativas que empezaron a postularse, empezaron a verse que no tenían no solo un efecto en el crecimiento, sino también un efecto benéfico en la salud. Todas estas investigaciones arrancaron obviamente en animales experimentales, pero el objetivo era escalarlo principalmente a las dietas de los niños, las leches que vienen para los niños, pues donde se realizó la mayor investigación en todos estos productos, porque obviamente tenían que buscar un sustituto a la leche materna que cubriera no solo el crecimiento, sino que los bebés tampoco se enfermaran. Ahí nació toda esta investigación, luego pasó a la investigación en nutrición animal, siguiente, y pues obviamente ya hay investigación y reportes muy importantes de su funcionamiento en peces. Entonces estos aditivos funcionales se describen como suplementos dietarios que tienen propiedades benéficas para los animales, que contribuyen a mejorar su salud, productividad y los hacen más resistentes a las condiciones estresantes del cultivo. Siguiente. Hay diversas clasificaciones de aditivos funcionales. Se pueden clasificar según el efecto que tienen, o su composición, o si son de origen vegetal, o si son sintéticos, pero pues esta me gusta. Hay unos que tienen efectos sobre el sistema inmunitario, otros que tienen respuesta sobre la respuesta inmune secundaria o específica, unos que estimulan el crecimiento de bacterias en el tracto gastrointestinal benéficas, bloqueadores de adhesión de bacterias patógenas, modificadores de microflora, ambiente intestinal adecuado, algunos que promueven el crecimiento de las vellosidades intestinales, etcétera. Siguiente. Entonces, para contarles el producto que les está llegando desde hace un tiempo acá, viene con un sellito dentro de la etiqueta que dice Inmunoaqua, refuerzo inmune. Les voy a contar cómo fue ese desarrollo. Siguiente. Algunas personas tenían inquietudes de que si la dieta había cambiado, que la anterior es que era una dieta como de menos categoría de la de ahora, pero realmente en cuanto a los nutrientes y a las materias primas que utilizamos para esta fórmula, pues no cambiaron, porque obviamente para este tipo de especie, para esta etapa de vida, destinamos las mejores materias primas que podamos conseguir por lo crítico que es y por el requerimiento que tiene tan alto el animal. Obviamente mantenemos la estructura de todos los nutrientes, proteínas, sus aminoácidos digestibles, todos los ácidos grasos esenciales que son muy importantes para el desarrollo de esta fase inicial de la trucha, vitaminas, minerales, etcétera. Siguieron siendo los mismos, lo que hicimos fue una vinculación de unos aditivos externos a esta formulación que ya teníamos de línea base. Entonces, ¿cuáles son los criterios que usamos para seleccionar los aditivos que estamos utilizando actualmente en la formulación? Entonces, contamos principalmente pues, para hacer esta formulación con asesores internacionales. Nos basamos mucho en el trabajo que ha hecho tanto
Chile como Noruega en el tema de enfermedades en salmones. Realmente pues ellos siguen siendo los pioneros y son nuestra primera línea de consulta. Los expertos que tenemos allá como asesores pues nos indicaron qué tipo de productos son los que deben llevar. Ellos están enfrentados a unos retos más difíciles que los nuestros porque tienen pues enfermedades virales que son mucho más complejas de tratar y que realmente las soluciones definitivas a los virus ya son las vacunas, cosa que aún pues no le hemos hecho aquí en nuestro país. Soportes científicos de los aditivos que tenemos, evaluación de productos, pruebas de laboratorio, tanto químicos como algunas pruebas de campo que estamos haciéndole seguimiento particularmente. Siguiente. Entonces el primer aditivo que vinculamos fue un inmunoestimulante, una molécula que tuviera un efecto tanto en la respuesta primaria, o sea que los macrófagos del animal, esas células blancas, las que se encargan de fagocitar bacterias, virus y compuestos ajenos al cuerpo, tuvieran una mayor reacción y una mayor multiplicación en el cuerpo. Y esto es un estimulante pues también que tenga un efecto en la respuesta específica, o sea ya que la producción de células que producen los anticuerpos específicos para las enfermedades. Actualmente estamos utilizando betaglucanos, se me pasó, betaglucanos de tipo 1, 3 y 1, 6, que son las moléculas que ustedes van a encontrar de forma repetida con mayor soporte en la literatura con ese efecto inmunoestimulante. Siguiente. Como vimos en la presentación, pues la oxidación no ocurre solo a nivel de alimento o de un producto, de un almacenaje, sino que durante la digestión y el proceso alimenticio del animal también ocurre oxidación y formación de peróxidos y de radicales libres por el mismo metabolismo de las grasas. Entonces necesitamos proteger a este animal con una serie de compuestos que son antioxidantes que funcionan más a nivel celular. Entonces hay dos moléculas que las metí aquí como aditivos funcionales, pero que realmente tienen un componente que es nutricional, que son las vitaminas, pero son la vitamina C y la vitamina E. Estas dos vitaminas han sido muy estudiadas en peces y son las que tienen una incidencia directa a nivel antioxidante. Y también en el caso de truchas estamos utilizando los carotenoides con ese efecto de capturar radicales libres y no permitir la oxidación de la célula. Siguiente. Aquí le hice el capitulito aparte de la vitamina C para que recordemos que los peces no son capaces de sintetizar vitamina C. La vitamina C tiene que ir en el alimento. La vitamina C que utilizamos es termoestable. Desafortunadamente ustedes van a encontrar que hay gente que utiliza vitamina C o que la adiciona al alimento o que la podemos encontrar muy barata, una vitamina C china del 99%, 30.000 pesos el kilo, algo así. Nosotros utilizamos una forma química diferente de la vitamina C, que es un ascorbil fosfato. Eso le permite que ella sea capaz de no desnaturalizarse en el proceso de fabricación de la dieta. Recuerde que la dieta que nosotros hacemos para los peces es destruida y la temperatura a la que sube ese proceso es mayor a 110 grados. Entonces es un sistema de producción que es agresivo, pero a su vez tiene los beneficios de aumentar la digestibilidad de los nutrientes. Entonces esta vitamina C se mantiene en el alimento después de ese proceso, es un antioxidante, como les comenté, participa en la síntesis de proteínas, en la síntesis de colágeno, que es una proteína muy importante en el recambio celular y cuando se está dando la respuesta inmune. Formación de cartílagos, efecto en cicatrización, efecto inmunoestimulante, etcétera. Para el caso de la trucha, de supertrucha iniciación 50, también estoy utilizando un pigmento que ustedes conocen muy bien que se utiliza en el engorde, que es la astaxantina. La astaxantina es una molécula biológicamente que utiliza la larva en la trucha como un antioxidante. Recuerden ustedes, siguiente, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos algún problema de alimentación o algún problema con alguna genética específica del año que tiende a madurarse más rápido? La hembra madura y empieza a crecer sus óvulos, ¿cierto? ¿Y cuál es el primer efecto que nosotros vemos en campo? Que empieza a bajarse el pigmento del músculo, ¿cierto? Porque ese pigmento, que es astaxantina, la naturaleza es tan sabia que el animal empieza a derivar los nutrientes más críticos para su progenie. Entonces la ova del pez está cargada de astaxantina y es lo primero que hace como antioxidante para esa larva y para proteger su desarrollo a futuro. Obviamente otros nutrientes como omega 3, como aminoácidos, todos están ahí en las ovas. Por eso algunos son tan amantes de consumir esas ovas porque son realmente muy altas en compuestos nutricionales. Siguiente. En este proceso de protección del animal pues tenemos un órgano blanco que generalmente en todas las enfermedades tiene algún problema. Cuando abrimos un animal que ha estado enfermo siempre vemos que el hígado está blanco, que está afectado, que puede estar congestionado, que puede tener puntos, que puede tener petequias. Entonces incluimos un hepatoprotector en esta fórmula que principalmente su compuesto es silimarina, su compuesto principal, adicionalmente tiene otros. ¿Qué hace esa silimarina? Pues proteger al hígado para secuestrar los radicales libres de los que habló la doctora
estimulación de la regeneración de algunas enzimas que participan en la detoxificación de esos radicales libres como la glutatión peroxidasa, participación en el metabolismo de las grasas del hígado para que la grasa no se acumule sino que se mueva y se convierta en energía, promover la síntesis de productos intermediarios que nos ayuden a que esa grasa no se acumule en el hígado. Siguiente. Incluimos también para el control de bacterias unos compuestos que se denominan promotores de crecimiento no antibióticos. Obviamente estamos en toda esta ola de generar unos productos que sean libres de antibióticos, que nos garanticen que no va a tener ningún problema de residualidad o de formación de bacterias que sean resistentes. Entonces utilizamos unos productos que son ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos principalmente lo que hacen son modificar las condiciones de pH, tanto en el estómago como en el intestino. Siguiente, en el estómago podemos tener un efecto benéfico, ya que si reducimos más el pH dentro del estómago podemos aumentar la digestión de la proteína, que es un compuesto crítico para una especie carnívora, y estos ácidos orgánicos también se disocian y pasan la membrana celular de las bacterias patógenas y ahí inhiben su crecimiento, inhibiendo algunas enzimas que son necesarias para ellas para su replicación. Siguiente. Incluimos un osmorregulador, pues eso lo discutimos mucho con el asesor chileno, que allá lo utilizan siempre, pues porque ellos tienen unos movimientos que hacen desde agua dulce hacia agua salada, donde es indispensable tener este producto. Pero pues encontramos también un soporte interesante que estos productos podrían también ayudar a la célula a permanecer estable por cambios en temperatura de agua y de pronto también por cambios en niveles de oxígeno. Entonces no solo la salinidad o la concentración de sólidos que había en el agua podía ayudar con este producto, sino también ayudaba a la función intracelular, incluyéndolo, disminuyendo el estrés, aumentando la tolerancia a la hipoxia a niveles bajos de oxígeno, y la molécula funciona también o tiene un atributo que es un atractante y hace que el animal lo consuma con mayor voracidad. Siguiente. Incluimos minerales orgánicos. La mayoría de los minerales que se utilizan en nutrición pues son de tipo inorgánico, pero para el caso de trucha estamos utilizando dos que son muy importantes, tanto como a nivel de antioxidante como a nivel de respuesta inmune, y también tiene algunos beneficios que se han comprobado sobre la calidad de filete, que son el selenio y el zinc. El selenio pues importante porque es un cofactor de la enzima glutatión peroxidasa, que es la que actúa en la cadena de inhibición de esos radicales libres que estábamos hablando de la oxidación de las grasas. Siguiente. Y el zinc, que también pues, es otro cofactor enzimático y que en su forma inorgánica compite mucho con otros minerales, mientras que en esta forma que es orgánica el animal lo va a absorber de forma directa. No entra a competir con calcio, con magnesio o con otros minerales con los que generalmente tiene influencias o se encuentran en el intestino algunas reacciones contrarias. Siguiente. Incluimos una fuente de fosfolípidos que tiene varias funciones. Bueno, realmente los fosfolípidos están incluidos en todas las dietas de truchas. Lo que hicimos en esta fue aumentar su concentración. Estos fosfolípidos inicialmente pues tienen una tarea de ayudar al animal a digerir la grasa, a formar micelas más pequeñas para que todo el aceite que tenga esa fórmula sea absorbido de forma más correcta, pero también se requiere en una etapa inicial en una concentración mayor porque estos fosfolípidos son importantes en las membranas. Tenemos un animal que está creciendo rápidamente, entonces es importante darle este tipo de compuestos en mayor concentración en la dieta para estimular el crecimiento celular. Siguiente. También aparte de eso, pues son fuentes de otras proteínas importantes como el inositol, la colina, que están totalmente ligadas al desarrollo del sistema nervioso del animal, y pues como les comentaba, la integridad de la membrana celular es muy importante. Entonces, los resultados que llevamos hasta el momento, pues la dieta es una dieta que se sacó al mercado para todos los que están comprando producto en la planta de Funza y en la planta de Palermo. Estamos haciendo un seguimiento en la laguna de Tota, donde tenemos hasta el momento unos porcentajes de sobrevivencia promedios con respecto a los lotes históricos que teníamos con nuestro alimento, del 50% de mejoramiento de la sobrevivencia. Y tenemos una reducción en el periodo de iniciación. Nuestra recomendación es que el producto de iniciación con 50 de proteína se lleve hasta los 50 gramos, no un peso menor, porque desafortunadamente, como lo vimos, el pez tiene una fase de estructuración mucho más larga, hasta 50, 80 gramos. Tenemos una reducción hasta el momento con los datos que se están evaluando de 11 días. Esos lotes están actualmente en continua evaluación porque consideramos que si yo tengo un animal estructurado de forma correcta desde su inicio, eso se va a ver reflejado en toda su etapa.
Es una cosa que se denomina en nutrición los spurts de crecimiento. Si yo llego a un peso específico en cierto tiempo que sea menor, me va a correlacionar completamente con menor tiempo en el engorde y mayores y mejores tasas de ganancia de peso. Siguiente. Bueno, como conclusiones tenemos esto, la vinculación de estos aditivos que pues, tienen todo su soporte técnico y científico, que estamos procurando hacer estos ensayos de campo para evaluar las variables o técnicas que ustedes miden, pero pues también tenemos un proyecto a corto plazo de hacer una investigación un poco más avanzada, ya vinculando cómo fue la inmunomodulación, la inmunocompetencia del animal, si se aumentó la cantidad de ciertos compuestos o se disminuyó la de algunos que están involucrados en esa respuesta de estrés, y los estaremos compartiendo apenas los tengamos. Siguiente. Entonces es importante hacer el uso de estos alimentos y empezar a utilizar estas dietas funcionales, porque así vamos a lograr obviamente un animal mejor preparado, aunque nutricionalmente esté bien, su sistema inmune va a tener una mayor protección y una mayor defensa para el ataque de todas estas bacterias que son inherentes al cultivo.